Ha vuelto la Champions y hay que analizar la derrota del Atlético de Madrid y del Real Madrid, el empate del Sevilla y la victoria del Fútbol Club Barcelona. Vamos con ello. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya se ha disputado la primera jornada de la Liga de Campeones, que ha vuelto y que nos va a dejar varias jornadas consecutivas en las próximas semanas, así que, como sabéis, vamos a hablar muchísimo de esta competición en el canal y hoy quería empezar repasando obviamente los resultados que nos dejó la primera jornada del martes, donde vimos esa victoria por 0-2 de la Juventus de Turín ante el Dinamo de Kiev, también la victoria sorprendente del Brujas fuera de casa ante el Zenit, la victoria también sorprendente del Manchester United, que parecía que llegaba a París para ser goleado y que finalmente se llevó los 3 puntos, una victoria muy importante para un grupo donde además del Paris Saint-Germain y el Manchester United está también el RB Leipzig de Julian Nagelsmann, victoria por 2-0 del RB Leipzig ante el Istanbul Başakşehir, que va a tener en principio complicado puntuar y que puede ser muy importante para quitarle puntos a alguno de los principales candidatos a meterse en los octavos de final, la victoria contundente del FC Barcelona por 5-1 y también la victoria clave de la Lazio ante el Borussia Dortmund en un grupo en el que en principio el conjunto alemán está llamado a ser el primero, pero que después de esta victoria del conjunto italiano, pues presenta obviamente su candidatura a estar en la siguiente ronda como principal equipo del grupo. Empate entre el Rennes y el Krasnodar en el grupo del Sevilla, que le tiene que venir muy bien al equipo de Julen Lopetegui, que fue capaz de sacar un punto de Stamford Bridge en un encuentro en el que el equipo del técnico vasco demostró una vez más que ahora mismo es el equipo español mejor preparado para competir en Europa y al que también hay que darle mucho mérito. Y ya nos metemos en los partidos que se jugaron ayer, el miércoles, en esa victoria del Bayern de Múnich muy contundente ante el Atlético de Madrid, que pone en valor lo que hizo el Sevilla hace tan solo un par de semanas contra el Bayern de Múnich en esa Supercopa de Europa que finalmente se llevó el conjunto alemán, pero que el equipo de Julen Lopetegui tuvo muchas opciones, compitió hasta el final y no se vio en ningún momento arrollado por el equipo alemán, que parece que va camino de lograr su 6º título en estas 2 temporadas que va a encadenar si consigue ese Mundial de Clubes, que en principio para el que parte como muy favorito. En el resto de resultados que vimos ayer, el Inter empató a 2 contra el Borussia Mönchengladbach, otro partido importante de los de Conte en Champions, en los que vuelve a dejar muchas dudas. Una gran noticia para el Real Madrid, que después de esa derrota bastante estrepitosa, un partido pues muy parecido al del Cádiz por parte del Real Madrid, con muchísimos errores, falta de concentración, falta de intensidad, un partido en el que al final casi estuvo a punto de llevarse un punto, esa victoria, como os digo, del Shakhtar contra el Real Madrid, el empate a 2 del Salzburgo contra el Lokomotiv, en donde vimos uno de los grandes goles de la jornada, el Szoboszlai, el jugador húngaro, un grandísimo golpeo de balón que marcó para que su equipo lograse el 2-2 final contra el equipo ruso del Lokomotiv de Moscú. Victoria por 0-1 del Liverpool ante el Ajax. Hay que recordar esa baja tan importante de Virgil van Dijk, un partido que perfectamente podría haber acabado 3-3 porque tuvieron ambos equipos muchísimas ocasiones y donde Adrián volvió a ser titular en el equipo de Jürgen Klopp. Victoria aplastante del Atalanta ante el Midtjylland, que debutaba en la Liga de Campeones y que va a parecer en principio tener complicado ser capaz de rascar algún punto en su primera clasificación para la ronda final de la Champions League. Victoria sorprendente del Olympiacos por 1-0 ante el Marsella, jugando en casa el equipo griego. Vamos a ver cómo responde el equipo de André Villas-Boas después de esta derrota inesperada. Victoria merecida del Manchester City por 3-1 ante un Oporto que se adelantó en el marcador y que logró el empate el Manchester City en una jugada bastante polémica, que yo creo que benefició bastante al equipo inglés sin merecerlo. Y como os decía, para terminar, ese empate a 2 entre el Inter y el Borussia Mönchengladbach en un resultado que le beneficia muchísimo al Real Madrid. De momento no es necesario, creo, en esta primera jornada repasar la clasificación. En las próximas jornadas sí que lo haremos, así que vamos a meternos ya de lleno en los partidos más destacados de la jornada para comentar algunos detalles que sin duda hay que destacar.
Comenzamos por los partidos de los equipos españoles. En primer lugar, un partido que no creo que tenga demasiada historia, la victoria del FC Barcelona por 5-1 ante el Fenerbahçe, un partido que después de la derrota que venía de sumar el Barça ante el Getafe en el Campeonato Nacional de Liga, creo que es importante no encadenar una segunda derrota consecutiva, teniendo además en cuenta que viene el Clásico este fin de semana, un partido obviamente del que vamos a hablar en el canal. Vamos a hacer algún vídeo de previa y también post partido para que sepáis, bueno, mi análisis, mi opinión de lo que haya podido ser ese enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Como os digo, un partido en el que no hubo demasiada historia, gol de Pedri y de Ansu Fati, dos jugadores que a su cortísima edad siguen aportando al Barça, y un equipo sobre todo, el húngaro, que no dio demasiada guerra al Barça, aunque es cierto que llegó en algunas ocasiones de forma muy clara, que pudo haber marcado un gol más y que le va a costar a Gerard Piqué su presencia en el campo de la Juventus en la próxima jornada, al haber sido expulsado por roja directa en una jugada en la que el equipo del Fenerbahçe pues se quedaba prácticamente contra el portero, y que el árbitro determinó que, al no ser una disputa de balón, le enseñó esa tarjeta roja que va a dejar con una baja muy importante al Barça, donde en principio se va a tener que jugar la primera plaza en los partidos contra la Juventus de Turín, que se impuso por 0-2, dejando muchas dudas contra el equipo ucraniano del Dinamo de Kiev, con un Federico Chiesa espectacular, atrevimiento, verticalidad, calidad, cambio de ritmo, y la verdad es que dejando muy buenas sensaciones, uno de los fichajes más interesantes que se han dado en el mercado europeo, que se hizo a última hora y que sin duda le tiene que dar muchísimo al equipo de Andrea Pirlo. Otro de los partidos destacados es ese empate entre el Chelsea y el Sevilla a 0 en Stamford Bridge. Un gran partido del Sevilla, controlando casi en todo momento a uno de los equipos de Europa que más pegada tienen, además jugando fuera de casa. Hay que darle muchísimo valor al equipo de Julen Lopetegui, que los propios jugadores tenían claro que se marchaban con un sabor agridulce después de ese empate contra el que en principio es el favorito para llevarse en la primera plaza de este grupo, porque al Sevilla de Lopetegui le sigue faltando algo de pegada. Suso sigue dejando muchas dudas. Ya sabéis que a mí la verdad es que no entiendo por qué Lopetegui sigue dándole tantos minutos y llevando a Campos a un sector donde en principio él ha demostrado que no puede hacer tanto daño a las defensas rivales como jugando en derecha y en esas combinaciones que hace con Jesús Navas. Es cierto que la opción de poner ahí a Munir seguramente no le convenza tanto de cara al punto defensivo y de cara a un gran despliegue físico durante todo el partido. Creo que el Sevilla tiene que encontrar alternativas para esa posición, porque Suso no le está dando tanto como debería. Además, una gran inversión que ha hecho el Sevilla. Como os digo, muy bueno el punto del equipo de Julen Lopetegui, que va a tener que disputarse cara a cara después de este empate la primera plaza del grupo, y al que le viene también muy bien ese empate entre el Stade Reims y el Krasnodar que se produjo en Francia. En principio el conjunto de Camavinga está llamado a ponerle algo de dificultad al Sevilla, pero en principio el conjunto de Julen Lopetegui tiene que ser sí o sí equipo de los octavos de final de esta Liga de Campeones. Y nos metemos también en el último partido que quería destacar en esta jornada, que se jugó el martes entre el Paris Saint-Germain y el Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer para mí es el gran beneficiado de esta victoria. Apostó por un centro del campo de muchísimo trabajo, de muchísimo recorrido. Fred McTominay cambiando el esquema, pasando a línea de 5, enganchando por detrás de Rashford y Martial a un Bruno Fernández que volvió a ser determinante para que el United pudiese rascar los 3 puntos de París, después de que pareciese prácticamente que se iba a llevar una goleada antes del encuentro, ¿no? Obviamente el Paris Saint-Germain tiene muchísima potencia de fuego, vimos esas combinaciones, esas arrancadas de Mbappé, de Neymar, pero un David De Gea espectacular fue capaz de prácticamente dejar su portería a 0, si no hubiese sido por un cabezazo en propia puerta de Martial a la salida de un córner. También hablar del Paris Saint-Germain, puede que por ocasiones no hubiese merecido la derrota. Yo la verdad es que creo que colectivamente el Manchester United hizo mucho mejor trabajo que el Paris Saint-Germain, al que si le falta Marco Verratti, pues se le queda prácticamente el equipo partido, un jugador insustituible que no tiene reemplazo y que es el que está dispuesto y que es capaz de unir todas las líneas del conjunto de Thomas Tuchel, que después de no poder alinear a Marquinhos como titular, puso a Diallo, a Florenzi, a Kimpembe y a Kurzawa, una línea defensiva que no da garantías y que el Manchester United aprovechó para llevarse estos 3 puntos importantísimos de cara a la clasificación a la siguiente ronda, teniendo en cuenta además que el tercer equipo de este grupo es el RB Leipzig,
como os digo, una victoria en mi opinión merecida del Manchester United en París, que le da una muy buena oportunidad de estar en la próxima ronda, aunque obviamente hay que esperar porque tan solo es la primera jornada. Y en los partidos del miércoles hay que destacar obviamente esa llamativa derrota del Real Madrid en su propio estadio. Sabemos obviamente que no está jugando en el Santiago Bernabéu. Esto creo que a los jugadores se le está notando algo de falta de concentración, sobre todo de intensidad al entrar en los partidos. No fue el caso de ayer, en el que el Real Madrid volvió a evidenciar problemas muy graves para atacar una defensa cerrada. También además ha dejado de ser ese equipo fiable atrás que veíamos tras la renovación de la Liga en esa pospandemia, en esa renovación pospandemia. Encaja goles con muchísima facilidad, haciendo, bueno, pues creándole ocasiones prácticamente al rival gracias a sus fallos de concentración. Ayer tanto Militao como Marcelo estuvieron muy mal. La verdad es que el exjugador del Oporto no ha estado el nivel esperado desde que llegase procedente hace algunas temporadas del equipo portugués, y yo creo que el Real Madrid, además de esos problemas de concentración, de intensidad, que sobre todo vimos con el partido con el Cádiz, está teniendo problemas muy graves, falta de ideas, el centro del campo no carbura, no es capaz de encontrar los mediapuntas, le falta desborde por banda, tampoco los laterales están aportando, y cuando te falta tanta creatividad, cuando te falta tanto empuje, porque tampoco estamos viendo jugadores que intenten tirar del carro. Ayer lo iba a poner en Twitter, al final menos mal que no lo puse. En los primeros 5 minutos del partido vimos a un Marco Asensio que ya había lanzado 2 veces a portería, y la verdad es que yo creo que jugadores como él, en un momento en el que Eden Hazard no está aportando, no puede ser que caiga toda la responsabilidad del desborde en un Vinicius Junior, al que sabemos obviamente que en esa faceta del juego es sin duda un jugador importantísimo, pero creo que otros jugadores como tiene el Real Madrid, Asensio, Benzema, que entró en la segunda parte, Luka Jovic, jugadores experimentadísimos como también como el propio Toni Kroos, que también salió en la segunda parte, Fede Valverde, tienen que darle muchísimas cosas a un Real Madrid que está, bueno, en estas 2 derrotas faltando y teniendo muchísimos problemas. Vamos a ver cómo llega el Clásico, porque sin duda ese partido puede marcar la temporada del Real Madrid, que si llega a perder sumaría su 3ª derrota consecutiva, y sabemos que bueno, cuando esto ocurre en el Real Madrid suele haber muchísimos problemas, tanto para el banquillo como para los jugadores, porque las críticas son feroces. Como digo, al Real Madrid le viene muy bien ese empate, ese resultado de 2-2 entre el Inter y el Borussia de Mönchengladbach, porque sin duda es un grupo el más difícil de esta Liga de Campeones, y después de este resultado el Real Madrid, si no gana en Alemania, vamos a ver, porque puede tener problemas muy serios de cara a la clasificación a los octavos de final, ya sea como primero o como segundo de este grupo. El Bayern volvió a demostrar ante el Atlético de Madrid por qué nadie quiere enfrentarse ahora mismo al conjunto alemán, sin hacer un gran partido. Creo que el Atlético de Madrid, sobre todo en la primera parte, tuvo muy buenos tramos de juego, pero es cierto que algunos errores y algunos grandes aciertos del conjunto de Hans-Dieter Flick hicieron que, bueno, el marcador final fuese de 4-0, pese a que en mi opinión la diferencia en el desarrollo del juego no fue tal como indica el marcador. El conjunto del Cholo Simeone creció muchísimo a partir de esa combinación en banda izquierda entre Carrasco y Joao Félix. Creo que el belga ahora mismo es imprescindible para el equipo del Cholo Simeone, aportando desborde, agresividad con balón, verticalidad, intentando siempre hacer daño al contrario, y que defensivamente, más allá de algún error, como os digo, de Héctor Herrera tras una presión importante del Bayern y alguna transición que aprovechó Kingsley Coman para meter otro auténtico golazo, igual que el primero, con ese pase espectacular al espacio, que en el que es cierto que Kieran Trippier podría haber hecho algo más, pero yo creo que hay que darle muchísimo mérito a ese pase espectacular de Joshua Kimmich, que aprovechó el francés Coman para poner el 1-0 en el marcador. Como os digo, creo que el Atlético de Madrid hizo muchísimas cosas bien, pero es que ahora mismo el estado de forma en el que está el Bayern, todo le sale, golazos. La verdad es que tampoco el Atlético de Madrid tuvo ese acierto de cara al gol, que obviamente le tenía que haber metido en el partido, teniendo ocasiones muy importantes, pero es que casi no fue capaz de chutar a puerta y provocar que Manuel Neuer tuviese que intervenir con grandes paradas, y que, bueno, el alemán finalmente no tuvo demasiado trabajo, pese a que el Atlético de Madrid sí es cierto que pisó con bastante peligro el área del conjunto alemán. Como os digo, esto ha sido todo lo más importante de este repaso a la primera jornada de la Liga de Campeones. Si os ha gustado, espero que dejéis vuestro like, que os dejéis también en vuestro comentario y que activéis la campanita, os suscribáis para no perderos ninguno de los vídeos, porque vamos a hablar muchísimo sobre el Clásico en los próximos días, más jornadas de Champions y también obviamente lo más destacado de la Liga. Espero que os haya gustado y nos vemos.